Buenas tardes. Vamos a implementar ahora el método equals en la clase signos vitales que habíamos dejado pendiente. Antes de implementarlo, vamos a tratar de entender qué debería ocurrir cuando se ejecuta. La clase cliente ha creado en este caso dos objetos de clase signos vitales ligados a las variables S6 y S12. Si luego envía el mensaje equals al objeto ligado a S6 con S12 como parámetro, la expectativa en este caso es que retorne el valor verdadero, porque las dos mediciones se registraron con los mismos valores. Si en cambio cada medición registra un valor diferente para la temperatura, el resultado debería ser falso. Si el paciente tuvo un registro diferente para la presión arterial, aun cuando las temperaturas coinciden, cuando S6 recibe el mensaje equals con S12 como parámetro, debería computar falso. Hemos implementado el método equals en la clase presión arterial en un video anterior. Dos registros de tipo presión arterial coinciden si el paciente tuvo la misma mínima y la misma máxima. ¿Qué ocurre en signos vitales? Dos registros de signos vitales son iguales si el paciente tuvo la misma temperatura en las dos mediciones y la misma presión arterial, es decir, si los registros de presión arterial son equivalentes. En la clase cliente se han declarado dos variables de tipo clase signos vitales. La segunda instrucción crea un objeto que se liga a la variable S6. Observen que el objeto de clase presión arterial se crea en la misma instrucción. Por lo tanto, solo el atributo presión está ligado a este objeto. La siguiente instrucción crea un segundo objeto de clase signos vitales y lo liga a la variable S12. También crea un objeto de clase presión arterial. Observen que cada medición está ligada a un registro diferente de la presión arterial. El paciente no tuvo cambios en sus signos vitales, pero los valores se registraron en diferentes momentos. Es decir, son diferentes mediciones, aunque la temperatura y la presión arterial del paciente fue la misma en las dos oportunidades. Los objetos de clase presión arterial tienen el mismo estado interno, pero diferente identidad. Veamos qué ocurre cuando enviamos el mensaje equals al objeto ligado a S6 con S12 como parámetro. La ligadura se establece con el método equals definido en la clase signos vitales, porque S6 es de clase signos vitales. El parámetro real S12 se asigna al parámetro formal S. En el método equals, el atributo presión recibe el mensaje equals. Se ejecuta el método definido en la clase presión arterial. El parámetro real es una referencia que se liga al parámetro formal. Las dos mediciones registran los mismos valores. Los dos objetos tienen el mismo estado interno. El método equals de presión arterial computa true y el control vuelve a equals en la clase signos vitales. La expresión que acompaña a la instrucción de retorno computa nuevamente verdadero y el control vuelve a la clase cliente. La condición del if es verdadera. Cada medición es un objeto del problema diferente y cada objeto del problema se modela con un objeto de software diferente, aunque tengan los mismos valores en el estado interno. Dejamos pendiente que analicen qué valor computa equals en este ejemplo si en lugar de enviar el mensaje equals al objeto ligado al atributo de instancia presión, utilizamos el operador relacional, es decir, comparamos la identidad.